Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a su ministerio de acción positiva. Su hermano Rafael Tobal con ustedes. Y hoy vamos a tener un estudio basado en Ezequiel 33. Y para dar inicio a este estudio vamos a tener a nuestra amada tía Neti, que por favor nos lleves en oración. Amado Dios, tú que habitas en las alturas y en toda parte, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te damos la gracia anticipada, porque esta gracia que vamos a recibir en esta noche por medio de este estudio, donde cada día tú nos aclaras más de que debemos seguir el camino de la verdad. En esta noche queremos presentarte. Mira, tú conoces a José Luis, tú sabes dónde está el problema, pero ábrele su mente porque dicen que que los enfermos es que visitan a los médicos y él tiene que seguir todo lo que los médicos le indiquen. Ábrese su entendimiento para que él comprenda que tiene que ir a los médicos. También te queremos presentar a mi hermana Ramona, tú la conoces. Nosotros no sabemos en estos momentos cómo ella está, pero sabemos que tú la estás sondeando y tú la cuidas, mi Dios. Queremos presentarte también a la mamá de Baldo para que tú la sanes y todos los enfermos que a cada momento, en todos los tiempos nos dicen que lo pongamos en oraciones. Yo quiero presentarte toda la generación de los Williams para que tú sea que trabaje en ello. Tú sabes cuántos problemas hay, pero también sabemos que tú eres el único que puede cambiar al hombre. En esta noche yo te presento a todos los que estamos en esta plataforma. Danos el entendimiento y dale esa sabiduría de lo alto al que va a dirigir este estudio para que esa palabra queme en nuestros corazones y se queden en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Bueno, bienvenido una vez más. Y ahora vamos a tener la lectura de la Escritura. Vamos a poner atención y a tomar nota. Eh, Ahí vamos. Ezequiel 33. Reina de Valera, 1960. Ezequiel, capítulo 33. El deber del atalaya. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El camino de Dios es justo. Versículo 10. Tú pues, hijo de hombre,
di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Nuevas de la caída de Jerusalén. Versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo. ¿Y habréis de poseer la tierra? Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno contra el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Libro del... Amén, amén. Bueno, muy interesante todo esto, ¿verdad? Vamos a ver, para comenzar, ¿verdad?
antes de entrar a darle un resumen importante de este importante capítulo, primera pregunta que tengo para, a ver quién se atreve a decirme una frase, una palabra que usted escuchó durante este versículo, que algo le llamó la atención. Tía Neti, vaya usted primero. Dígame, Yo diría, Tía Neti. tú sabes que la atalaya, Sí, amén, tú amén. sabes que eso de antes, la ignorancia, Sí, cuando los testigos, tú sabes que la revista de ellos se llamaba la La atalaya. Atalaya, Sí, ajá, y toda la ignorancia de los demás decían que eso era como que era una palabra mala y que era que estaban embrujados, tú sabes cómo es, sí, cómo sí, decían, pero a mí esa palabra de la atalaya me llegó esos viejos tiempos cuando se usaba eso. sí, sí. Y Entonces, el atalaya es el guardia, eso es lo que es el Sí, atalaya. yo sé, sí, sí, el Sí, guardia, porque, por ejemplo, el profeta lo usa como que ese va a ser el guardia de del Israel. pueblo ujú. de Israel. ¿Oíste? Sí, sí. Entonces aquí también dice que atalaya hay al poblado de Israel. Tú ves. Ajá. Entonces, Primo Baldo, dígame usted una palabra, una frase que usted escuchó que le llamó el interés. Bueno, primo, hay tantas cosas ahí, pero Dígame dice algo entonces. cuando recibí palabra del Señor, hijo de Adán, hijo de tu pueblo. Amén, amén. Entonces, hermano René, dígame usted una frase, algo que le llamó la Bueno, atención. el versículo 32, que es lo que dice que no, que oímos, que leemos la palabra Dígalo, de Dios, pero no lo léalo. escuchamos. Pero dice así, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, de alguien que tiene voz agradable y toca bien un instrumento. Así que oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Es decir, eso es, sabemos que eso pasa mucho con nosotros los creyentes, Ok, que no ponemos por obra la palabra de Dios o a veces cogemos la palabra de Dios para hacer nuestra propia religión también, no de acuerdo a la palabra de Dios. ok. Hermana Daisy, dígame una frase o una palabra que usted le llamó la atención aquí. Bueno, en el 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte para los impíos, sino que se vuelva limpio de su camino y que viva. Volveo de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ya, bueno, a mí me llamó la atención que dice ahí que Amén, hermano Rafael, y usted dice eso a cada rato, que Dios no quiere que, no, que, que los pecadores o que se pierdan. So, ahí está, Ujú. es apoyo 100% completo a lo que usted dice a cada rato, que Dios quiere que todos nos salvemos. Que todos nos salvemos, así es, así. Entonces, Así es. que eh, se vuelva limpio de su sabían camino. ustedes que por causa del pecado, todo lo que puede pasar. Entonces vamos a entrar en lo que puedan leer. Yo voy a tener voy a comenzar un slideshow para que vamos a leer la introducción y que vamos a tener a cada uno de ustedes participar en esto, porque yo quiero que ustedes comprendan este capítulo, ¿verdad? Es un capítulo un poco largo, pero tiene muchas cosas interesantes, ¿verdad? Como todo. Entonces, la que va a comenzar primero a leer la introducción del libro de Ezequiel va a ser la hermana Daisy. El segundo eh, la segunda presentación va a ser vamos a tener al hermano Baldo, que va a leer de segundo, René de tercero y Tía va a leer de cuarta, ¿ok? Yo le aviso cuando le Amén. toque a ustedes. Entonces, vamos a comenzar ¿qué? Ok, vamos a tener a tu hermana Daisy que comience a leer. Hermana Daisy, comience. Libro de Ezequiel, introducción. El libro de Ezequiel es un libro profético en la Biblia que se Perdón, hermano, enfoca. no se está viendo en la pantalla, por si la Espérese, molesta. sí, No se está viendo. sí, espérese, tía, déjeme compartir, sí, es cierto. Déjeme ver, no sé cuál será esto. Es- ¿Se ve ahora, hermano?
Sí, ahora sí se ve, sí. Ok, continúe, Madesi. Ok, el libro de Ezequiel es un libro profético en la Biblia que se enfoca en la restauración de Israel después de la cautividad babilónica. Contexto histórico. El libro de Ezequiel se escribió durante el siglo 6 Cristo, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio. La estructura del libro. El libro de Ezequiel se divide en tres secciones principales. Primera, juicio sobre Israel y las naciones. Ezequiel del 1 al 24. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. 2. Juicio sobre las naciones. Ezequiel 20 del 25 al 32. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre el juicio de Dios sobre las naciones que rodean a Israel. Pausa. Aquí ustedes saben que hemos entonces concluido en el último estudio la segunda etapa de este libro, ¿verdad? Que es el juicio sobre naciones. Y ya dígale, hermana, decir ahora, ¿qué viene Ok. ahora? El, Comenzando en el 33 al 48, ¿qué ok. viene? En el tercero viene la restauración de Israel, que es desde Ezequiel 33 al 48. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la restauración de Israel después de la cautividad Sí, babilónica. pero es lo que dice ahí que dice en el capítulo que Dios no quiere que el impío se pierda, ¿verdad? Dios lo que quiere es que el impío se arrepienta. Primo Baldo, entonces le toca a usted leer ahora. Dele para allá, Primo Baldo. Sobre el juicio divino, Dios no desea no, voy a empezar otra vez. Sí. Cuya misión es advertir al pueblo arrepentimiento, al pueblo sobre el Pobre. juicio divino. Sí, Dios no desea la muerte del impío, sino su arrepiento. oportunidad, incluso cuando el justo se desvía o el malvado se arrepiente, subrayando la responsabilidad individual y la importancia de escuchar la palabra de Dios para evitar la condenación. La comisión de la atalaya. Dios renueva el llamado a Ezequiel comparándolo con un Centinela centinela, o guardia, ok. atalaya en Oh, una. Ay, qué perdón, bueno. perdón, espérese, primo. Oh, no, espérese. Ah, ¿dónde que usted está, primo? Espérese un momento, espérese. Eh, En el tercero yo creo. Espérate que voy a tener que borrarlo todo porque es que no. Creo que me toqué algo y salté. Ahí es, primo. Sí. No se ve, Rafael, no se ve. ¿No se ve? No se Sí, ve. sharing no, no se ve. snap, ok. Déjame ponerlo de nuevo, entonces, espera un momento. Tema principal, en un momento. Aquí. Y ahí, hermano. Ahora sí. ¿Lo ve? Ok, Okay. primo. Continúe. Dios renueva el llamado a Ezequiel comparándolo con un centinela atalaya en una torre que debe tocar la trompeta para advertir al pueblo del peligro inminente, la espada del juicio. Si Ezequiel avisa, es inocente. Si, si no lo hace, la sangre del pueblo caerá sobre él. Amén, amén. Entonces, Amén. vamos a tener a nuestra tía Neti que. Mira, Rafael, pon a Nina que porque tú sabes que en la computadora, pero aquí en el celular se ve la letra muy chiquita. Ok, pues Pon a, vamos. pon a, Bueno, René no ha leído. René, lea usted ahora. Ok, Ezequiel 33, ok. La justicia de Dios. Se enfatiza que Dios no quiere la muerte del malvado, sino que se arrepienta y viva. Se explica que el pecado del justo que se aparta no le salvará, pero el malvado que se arrepiente y vive rectamente será perdonado, demostrando la justicia y el amor de Dios por la salvación. La noticia de caída de Jerusalén. Un fugitivo llega de Jerusalén confirmando la caída de la ciudad, lo que valida las profecías de Ezequiel y marca un punto de inflexión en su ministerio, pasando de advertencias a consuelo y esperanza. El juicio sobre los idólatras
versos 23 al 29. Dios lamenta que el pueblo en la tierra, los que quedaron en Judea, se burle de las ruinas, creyéndose merecedores y justos. Dios declara que juzgará a los idólatras y desolados, y que la tierra quedará en ruinas para mostrar que Él es el Señor. Amén. Entonces vamos a tener ahora, hermana Daisy, continúe. Ok, temas principales de Ezequiel 33. El engaño del pueblo, del 30 al 33. El pueblo escucha las palabras de Ezequiel, pero no las practica. Ok. Dios dice que aunque él es el como un profeta que canta canciones de amor, ellos no hacen nada. Serán juzgados y su corazón endurecido demostrarán que no había verdadero profeta entre ellos. Explicación extensa. La responsabilidad del profeta Atalaya. Este capítulo se define claramente el papel del profeta como un vigilante espiritual. No es solo alguien que da malas noticias, sino un guardián cuya fidelidad a la Advertencia de a Dios. la advertencia de Dios es crucial para la vida de las personas. Si el atalaya calla ante el peligro, comparte la culpa. Misericordia y elección. El corazón del mensaje es la gracia de Dios. No está predestinado a la gente a la condenación, sino que ofrece una puerta abierta al arrepentimiento. La famosa frase, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva y viva, resume su deseo de que todos se salven. La justicia pasada no te salva si te rebelas, y el pecado pasado no te condena si te vuelves a Dios. Amén, amén. Entonces, aquí cuando dice, tía, a ver si te puede decirme, este capítulo define claramente el papel del profeta como un vigilante espiritual. ¿A quién se está refiriendo ahí, tía? Bueno, a Jerusalén, a Israel. A Ezequiel, tía, a Ezequiel. Es Sí, profeta. especialmente, pero Ezequiel se Es el está profeta. dirigiendo a Sí, Israel. sí, Y yo sí. diría que este capítulo, el profeta, ¿verdad? Es lo que más, ahí se identifica como el centinela de su pueblo. Amén, Ujú. amén. Primo Barlo, ¿usted puede continuar leyendo? Sí, Sí, sigue ahí, primo. el fin del ciclo y el inicio del otro. La caída de Jerusalén es un evento trágico, pero también libera a Ezequiel para hablar con un nuevo tono. Oh El my God. juicio es inevitable, pero Inevitable. ahora, eh, inevitable, sí. Sí. Pero ahora en medio de la desolación, Dios ofrece esperanza y llama a un pueblo que aunque distante Sí. necesita escuchar la verdad, incluso si es un mensaje de juicio sobre su propia idolatría y falta de fe. Ujú. Revelancia continua. El capítulo resuena hoy como un llamado a la acción para los creyentes. Dios sigue hablando a través de su palabra. La Biblia y los atalayas modernos, pastores, maestros, creyentes, tienen la responsabilidad de advertir sobre el pecado y llamar al arrepentimiento, recordando que la oportunidad de vivir para Dios siempre estará disponible mientras haya vida. La responsabilidad individual y la justicia de Dios. El capítulo rebate la idea fatali- fatali- fatalista de que el destino de una persona es Está sellado, sellado. Ya. está sellado. Dios presenta un sistema de justicia retributiva basado en las acciones presentes. Ya. Miren, esto aquí no lo vas a pasar por alto, porque es importante que entendamos esto. Esto que está diciendo aquí la palabra en este resumen. Mire, dice, Dios sigue hablando a través de su palabra, la Biblia y los atalayes modernos. Entonces, los pastores, los maestros, creyentes, tienen la responsabilidad de qué? De advertir sobre el pecado y llamar al arrepentimiento. Entonces, nosotros como líderes espirituales debemos, sí, sí, si la gente está en pecado, debemos llamar la atención, pero con amor. ¿Usted me entiende con eso? Porque nosotros lo que queremos no es que esa persona se aleje de Dios,
sino que venga a los pies del Señor y se arrepienta, porque el plan de Dios perfecto es que seamos todos salvos, ¿verdad? Que Dios quiere salvarnos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos eso. Entonces, que los pastores, los maestros, los creyentes, los ministros, los diáconos, entonces somos los atalayas. Y nosotros tenemos una responsabilidad con, eh, con los demás. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos cristianos y llamaron la atención si están desviados y a las personas que no son cristianas, predicarle el evangelio para que vengan a los pies de Jesucristo. Entonces, déjame comenzar, vamos a hacer unas cuantas preguntitas para que la discutamos entre nosotros y que todos tengamos la oportunidad de aprenderla, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ok, ok. Aplicación, ok. Ok, bueno. Pregunta. Hermano René, Dígame, primera hermano. pregunta para usted, hermano René. ¿Cuál es la función principal de la atalaya mencionada en los versículos? Y si no se la saben de la mente, pueden leer la respuesta que se la pongo ahí para que No, no, vean. es fácil Sí. advertir a los creyentes del Ujú. pecado. Eso es, si alguien está fallando, advertirle. Ese es el deber, porque dice claramente que si él no le advierte, entonces va a caer sobre él si ellos se pierden. Ok, entonces ya Y la función principal de la atalaya es advertir al pueblo sobre un peligro inminente como una espada para que puedan prepararse o escapar. Entonces, ¿quiénes son los atalayas? Nosotros, ¿verdad? La gente que somos líderes espirituales, que somos maestros, que somos predicadores, que somos líderes comunitarios. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad de corregir a los hermanos y tratarlo de traerlos a los pies del Señor, porque recuérdense que el plan perfecto de Dios es que aquellos impíos que anden mal y los que se deben, que se arrepientan y que sean salvos, ¿verdad? Primo Barlo, ah, la segunda pregunta es para usted. ¿Quién designó a Ezequiel como atalaya para la casa de Israel? Bueno, el que lo decidió fue Dios. Ajá. Ok, Dios mismo designó a Ezequiel como Sí. atalaya con la responsabilidad de transmitir sus advertencias al pueblo de Israel. Tianetti, ¿qué pasa si el atalaya ve el peligro, la espada, pero no advierte al pueblo? ¿Qué dice? ¿Usted se acuerda lo que dice? Bueno, eso está muy claro. Si, por ejemplo, tú ves que una persona está en pecado y tú no le adviertes, mira, Sí, tú tienes que buscar la verdad y convertirte, como lo dice Romano, sí, sí. convertíos y serás salvo. Amén. Entonces, lo que, ¿verdad? Esa atalaya es para los pastores, los que Amén. pastorean. Por ejemplo, Amén. tú eres el pastor de este ministerio, ¿verdad? Amén. Y si tú ves que una persona de los que están debajo de ti no están haciendo lo correcto y no lo llama la atención, esa culpa caerán sobre ti. Porque para eso Dios nos mandó a buscar las ovejas perdidas. Amén. Amén. Y tía, ¿y qué te crees si, debe ser una pregunta, vamos a parecida a esto, pero ¿qué te cree, tía? Usted que tiene tanta experiencia, ¿verdad? Y una mujer que ha sido una servidora de Dios por años y años. ¿Y qué pasa por ejemplo, si un líder espiritual deja de ser líder y abandona las ovejas? Tía, ¿qué usted cree que será la suerte Oye, de eso? ¿Eh? no, se le pasará, como dice la palabra, que más vale como que te amarren un lazo y te tiren, ¿verdad?, con una piedra en el mar. ¿Cómo te va ¿verdad?, fluir? A Oiga, ti, si pobre de nosotros, si como, tú ves, como líder, eh, como pasa, tú ves, porque siempre va a pasar. Mira, en todas tú sabes que las religiones son hechas por los hombres y los hombres siempre cometemos errores. ya, Entonces, ya.
ese pastor, tú que conoces la palabra y deja que, ¿verdad? Esos pobrecitos que andan por ahí, no trata de sacarlo de la oscuridad, Dios te va a pedir cuenta. Ya. No, claro, claro. Entonces uno como, hoy venía yo del trabajo y veo una persona de esa indigente en la calle y estaba pidiendo. Entonces, estos últimos días yo no, aquí está que todo se compra con la tarjeta. Entonces, pero a mí me gusta andar con dinero por eso, porque a mí me molesta que yo no tenga un centavo así, para darle a esta gente, que aunque Heredado de Tomás William. no, porque a mí me No. encanta eso, pero entonces digo yo no. Entonces voy a tener que ir al banco y echarme 2 o 3 pesos en el bolsillo, porque a mí me molesta cada vez que yo encuentro esa situación, pero no puedo hacer nada porque no tengo ningún dinero encima, ¿no ves? Bueno, vamos a continuar. Entonces, hermana Daisy, a usted le toca eso. ¿Qué pasa si la atalaya da la advertencia, pero el pueblo no escucha? Ok. Si el atalaya cumple con su deber de advertir, él se librará de culpa. Y aunque el pueblo perezca en su iniquidad por no haber atendido a la advertencia, él hizo Ya, su ya. papel ya. Ya. Entonces, él se libra de culpa porque Ujú. él puede hacer la advertencia. Entonces, como usted dice, tía, si la persona está pecando y usted lo advierte y le dice, mira, Ujú. va a haber consecuencias negativas para ti, tú puedes perderte y No puedes perder escucha. hasta la vida por eso. Pero si no te escucha, entonces no tienes culpa. Hermano René, la siguiente pregunta para usted. ¿Cuál es el mensaje central de Dios en el versículo 11? Bueno, yo le voy a poner la respuesta. Si usted quiere leer el versículo 11 o lea la Vamos, respuesta que yo tengo ahí. vamos, Yo dije ahí. vamos a leer el versículo 11 mejor Sí. entonces. Ajá. Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, Sí. que no me complazco en la muerte del malvado, Ok. sino que se vuelva el malvado de su camino Y y Y viva. 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 Ajá. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque queréis morir, oh casa de Israel. Es Amén, decir, que amén. Dios quiere que si nos arrepentimos, que nos salvemos todos. Si el malo se arrepiente, se dice ahí en un lugar que Dios nos recordará sus pecados y se arrepiente y restituye las cosas que ha robado. Amén, amén. Primo Barlo, eh, cambia la justicia del justo o la maldad del impío, su destino. ¿Puede cambiarlo ellos? La, la justicia del justo o la maldad del impío, su destino final. Dígame. Bueno, claro que sí. Ok. Te voy a dar la respuesta que está ahí, primo. Mira, léela. Si el capítulo enfatiza la responsabilidad individual y al re- Ya, arrepentir. arrepentirse personal, Sí. si un justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, morirá. Por ahí. Ello, Sí. si un impío se Se arrepiente. arrepiente y actúa con justicia, vivirá. Entonces ya usted ve que usted tiene que andar en hacer las cosas bien, porque si a uno dice que uno es justo, pero hace iniquidad, entonces ¿qué dice? Que morirá. Pero el impío si se arrepiente y hace las cosas bien, vivirá. Entonces, sí, cambia si la justicia del justo a la maldad del impío, su destino final puede hacerlo, claro que sí. Usted está en su mano si usted quiere continuar haciendo cosas malas o cosas buenas. Eh, Claro, sí. sí, eh, eh, Hermano, no, no lo oímos bien la pregunta que dijo. Se fue el audio. El internet. día. Lo que dice esto Eh, es, ¿eh? no se oye bien, no se oye bien, hermano. ¿Me oye ahí? Ahí sí. Sí, Ahora, ahora sí. sí. Espérate, El déjame ver si internet prendo parece. este micrófono que está aquí. ¿Me escucha ahí, René? Sí, sí, ahora sí.
No parece que no sé si el teléfono, pero aquí. Anyway, No, no, so, no, no, no tía, sé. No, Te no, frisaste de nuevo, te frisaste, mi hermano. no. oh, espera un momento, déjame No, chequear algo No aquí. se oye, no se oye bien. Espera un momento, déjame ponerlo aquí en el teléfono mío, esto, porque no. Un momento, porque no necesitamos seguir esto. Pues no, espacio. No. Ok, déjame buscar aquí un. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha bien. Sí, claro. ok, dale. Ya. ¿Y ustedes, René, me escucha? Sí, sí, te escucho. Ok, ok, no sé qué está pasando, porque dice que estoy conectado, pero no. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces, tía Neti le estaba preguntando, ¿verdad? Que si es suficiente la justicia pasada para saber a alguien que ahora hace el mal. ¿Usted cree que las cosas buenas que una persona ha hecho en el pasado, pero ahora se ha Bueno, desquiciado, eso lo sabrá sí, o perderá esa persona? ¿Se no, perderá porque, ¿eh? bueno, tú sabes que, por ejemplo, siempre yo pongo la persona, si una persona ha hecho el bien y de un momento a otro, ¿verdad? Se cambia, se va para el mal, no puede ver no Sí, puede ver la cara del Señor. Porque así mismo es sí, sí. cuando la gente hace el bien y, ¿verdad? Y nada más tenemos que pensar en el último profeta, que fue Pablo, ¿verdad? Amén, amén. Una pregunta entonces a lo Pablo, contrario ahora. ¿Es suficiente? ¿eh? Sí, ok. Dígame. Sí, que te digo que si una persona, por ejemplo, tenemos a Pablo, que Pablo, ¿verdad? Era un que ¿verdad? Perseguía a los creyentes. Entonces, de buena primera, él cambió y para, no sabe que él se arrepintió y fue un ejemplo para aquel que no va por senda mala, ¿oíste? Va Sí, buscando la maldad. Y así amén. pasa también con el bueno. Hay personas que tú ves, viven que son honestos, viven toda una juventud y de buena primera se cambian a los vicios, a la droga y a hacerlo mal. Bueno, entonces lo contrario sería la pregunta que tengo para Daisy. ¿Es suficiente la Ah, maldad pasada para condenar a alguien que ahora hace el bien? ¿Sí o no? Bueno, yo diría que no, porque Dios siempre nos da la oportunidad de cada vez que nosotros Exacto. caemos, que nos levantemos y Él nos perdona siempre que lo hacemos y si lo hacemos de corazón. No, y Sí, es decir, también los capítulos dice que Dios se alegra cuando un Pero injusto, cuando que no, un impío un impío mm, deja de hacer pecado, ya pero deja los caminos, el que es creyente y se va al mal de nuevo, ahí Dios ahí no hay misericordia, porque la cosa es que el que es creyente o que sabe, el que sabe hacer el bien ya sabe la verdad y amén. sabiendo la claro, verdad, escoge hacer el mm, mal. Entonces, exacto. por eso es, pero el malo El quizá no malo, sabía la verdad, se mm, arrepiente y aprende la verdad, y si sigue y no vuelve a hacer el mal, entonces, de acuerdo a lo que podemos decir, será salvo, lo que dice la mm. Biblia. Hermano René, a usted lea otra vez, lea el versículo 10 y usted me va a 10, decir cómo responde Dios a la excusa del pueblo de Israel. el El 10 versículo está 10. bien. Léalo. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habláis así, diciendo, nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Está claro ahí, las ¿Cómo responde? transgresiones y sus Diga. pecados, la transgresión y los pecados que ellos hacen están sobre ellos mismos, porque ellos escogen hacerlo. Entonces eso mismo contesta la pregunta, que su mismo pecado es que lo va a condenar a ellos, porque ellos tienen la elección de escoger el pecado y escogen el pecado y cometen las transgresiones. Debido a ese factor, perderán su salvación.
Pero ¿quiere Dios Eso, que ellos se arrepientan, sí o no, hermanos? Sí. Dios quiere como dice aquí, dice en el Nuevo Testamento, Dios quiere que, que nos Todos arrepintamos. Es tan tal saben. que dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador viene Y se a los pies arrepienten. de Dios. Dice Hermano en un Baldo, nuevo, ajá. la pregunta 11 para hermano Baldo, que dice, ¿qué tipo de relación describe Dios que tiene el pueblo con las palabras de Ezequiel hacia el final del capítulo, en los versículos 30 y 33? Usted puede leer la respuesta ahí, hermano Baldo. Bueno, déjame ver. El 33, capítulo 33. Bueno, dice, ¿qué tipo de relación describe Dios que tiene el pueblo con las palabras de Ezequiel hacia el final del capítulo, de versículos 30 y 33? ¿Qué relación? ¿Cómo valoran ellos la palabra de Ezequiel? ¿Cómo? Chequea, a ver, de 30 a 33, primo. Dice, Usted puede leerlo en voz alta si quiere. hijo de Adán, lo de tu pueblo se mofandet y junto a las paredes y a la puerta de las casas se dicen el uno al otro, vení, oigam- eh, oigamos qué palabra sale del Señor. Vendrán a ti como viene el pueblo, a reunión, se sentarán ante ti, oirán tu palabra, pero no la pondrán por obra. Con su boca Ok, te halagarán, pero su corazón anda en, 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 en pos de su avaricia. Tú eres, tú eres amén, a ellos amén. como cantor de amor, de hermosa voz, Como que que canta bien. Sí, Oirán tu palabra, pero no la platicarán. Pero cuando esto venga y ya viene, sabrán que hubo profetas entre ellos. Amén. amén, amén. Entonces, ¿qué es lo que ellos entonces qué están haciendo? Escuchan la palabra de Ezequiel, pero ¿qué? No la obedecen, primo, ¿verdad? No la están poniendo en práctica. Sí, no la No, obedecen. Entonces, dice que es no como lo un de- cantante, ¿verdad? Que tiene una voz hermosa y que toca un bien instrumento. Oyen su palabra, pero no la ponen en práctica ni las obedecen. Eso es lo que está diciendo Dios del pueblo de Israel. La última pregunta va a ser para usted, Neti. Tía Neti, Ajá. qué sabe? Dime. La última pregunta que es para hoy, ¿qué sabrá finalmente el pueblo cuando, Eh, cuando la profecía de Ezequiel se cumpla? Vuelve y repítela como que se entregó. Tú ves. ¿qué sabrá finalmente el pueblo cuando las profecías de Ezequiel se cumplan? ¿Qué ellos sabrán ¿Qué sabrán ellos, tía, cuando? finalmente? Ya, Bueno, ellos sabrán que, verdad, que ese Dios de justicia va a actuar y que amén, los profetas, porque tú no ves cómo dice, vinieron los profetas y no le hicieron caso. Y vino hasta amén, Jesucristo y lo mataron. amén, Entonces, amén. eso de Ezequiel ahí no está hablando muy claro. Le hablaba Sí, al pueblo de Israel, pero no está hablando al mundo entero sobre amén, que la justicia caerá sobre nosotros. amén. Así mismo es, entonces dice que ellos sabrán que tenían, que había Un profeta un me profeta entre ellos, Claro. pero Y no, no es que la justicia de Dios no se queda. Y mira, Rafael, vamos a poner lo que está actuando ahora con nosotros, con nuestro país. ¿Tú te crees que, mira, el servicio de Senasa que se ocupa de los menos, de los más pobres, y tú no ves cómo qué los, desfalco hicieron esos millonarios, oiga, esos, se llevan esos 40, funcionarios? día, diga 45.000 millones de pesos. Pero anyway, vamos a Tú terminar sabes esto. lo que es. Tú Sí, sabes lo que se murieron, que no encontraron, porque tú sabes que este gobierno le puso hasta medicamentos de alto costo y eso no aparecía ni nada. Entonces, eso, todas las palabras dicen que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará, amén, porque desde los inicios, desde Adán, vino, ¿verdad? Por el pecado vino Adán, vino Jesús que nos trajo la salvación y todavía estamos de terco. La maldad sigue entre nosotros. Ujú. Entonces, en resumen, el capítulo 33 de Ezequiel es un llamado a la acción, instando Sí, exactamente. al mensajero a advertir como el oyente, a arrepentirse y a Claro. vivir, destacando la justicia y la misericordia de Dios
disponible a través de la obediencia personal. Es decir, entonces, Amén. cada persona es responsable por su salvación. Es decir, nosotros Sí. debemos escuchar la palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida, pero si usted no quiere escuchar la palabra de Dios, entonces imagínense qué podemos hacer. No, porque nada, tú sabes que eso pasó como la parábola de la semilla, ¿verdad? Sí, bueno, Que tú sabes lo que pasó ya. y Bueno, y así va a seguir pasando claro, así tú siembras la semilla, hasta que tú no algunas te dan fruto, algunas no. arrepientas y no, tú ves. Exactamente, bueno, como usted dice, tía, algunas personas siembran el fruto, pero siembran la semilla, pero no da Da fruto. fruto. Eh, Claro, no, porque por eso lo dice, que una fue sembrada en salsa, otra en piedra y otra, y la que se pone en tierra buena, ¿verdad? En exacto, sí. tierra Entonces, buena son los que practican la justicia. bueno, en resumen, lo más importante de este capítulo es que nosotros, Amén, los líderes espirituales, tenemos una obligación de llamar la atención a nuestros fieles amén, y corregirlos y tratar de traerlos al arrepentimiento, ¿verdad? amén. Eso es, no echarlo para que se vayan para la calle, no, no, no. Es, Sí, es hablar con ellos para que se arrepientan y vengan a los pies de Dios. Es una responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y amén, eso es lo principal. Entonces, la gente que enseña, los líderes comunitarios, los predicadores, los pastores, somos las atalayas y tenemos esa responsabilidad con los feligreses, ¿verdad? De velar por ellos y hacer hincapié que debemos mantenernos en los caminos del Señor para nosotros alcanzar la salvación, porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo, Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Entonces, si alguien no tiene alguna pregunta, vamos a tener a nuestro hermano Baldo que nos lleve en oración y que le demos gracias al Señor por este estudio, por la palabra, por los conocimientos que hemos adquirido, ¿verdad? Y por todos ustedes amén, que han participado, que han tomado su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Que Dios está agradecido por eso, porque Dios quiere que nosotros adquiremos el conocimiento y que lo apliquemos en nuestra vida, ¿ok? Amén. Amén. Hermano Baldo, por favor, yo en Señor, oración. Señor Jesús, te damos la gracia en, en esta noche, dando la paz que necesitamos, Señor. Bendice a cada una de las personas que estaba presente en este estudio y los que no estuvieron también, Señor. Te pongamos en tus manos, Señor, todos los enfermos. Señor, tú sabes cuáles son, Señor. Paséate por donde están ellos, Señor. Tócalo y dale su sanación, Señor Jesús. Dan una noche llena de bendiciones, Señor. Un sueño reparador, Señor. Bendícenos y protégenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. amén, Amén, amén. amén. Bendiciones, Bendecida noche a todos. Buenas noches bendiciones, para todos. bendiciones.